Iniciamos, muy buenos días. Les saluda Jaime Chávez Alor. Yo soy director de Políticas para Latinoamérica del Centro Vance para la Justicia Internacional. Nosotros somos un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Nuestra misión es promover la justicia global a través del trabajo ético de abogados alrededor del mundo. Y como parte del trabajo que hacemos, tenemos un programa, una iniciativa dedicada a la independencia judicial en Latinoamérica. Como parte de este proyecto que estamos trabajando con la Federación Latinoamericana de Magistrados, estamos trabajando en una serie de diagnósticos para visibilizar la situación de la independencia judicial en los diferentes países de la región. La idea es tener información concreta, tener información actualizada de lo que acontece en cada uno de los países. Esta serie de diagnósticos busca visibilizar algunos de los problemas estructurales que pueden tener las judicaturas, pero también algunas de las buenas prácticas que tienen cada una de estos países en el ámbito de trabajo de las personas que imparten justicia. Estos diagnósticos, la idea es que se trata de documentos relativamente cortos que una persona, si no conoce el sistema de justicia, puede leer y conocer cómo funciona, cómo debería funcionar. Uno de los temas que hemos visto es que hay una gran diferencia en algunos países entre el ser y el deber ser. La norma dice que la judicatura debe funcionar de cierta manera, pero al momento de implementar empieza a funcionar de otra, ¿no? Que es uno de los retos que sucede no solo en el tema de la judicatura, sino en muchos temas, desafortunadamente, en Latinoamérica. Esta serie de diagnósticos se ha trabajado, como les decía, entre el Van Center con la Federación Latinoamericana de Magistrados, pero también con la participación de asociaciones judiciales de cada uno de los países. En este caso, la Asociación de Magistrados del Uruguay. Estos documentos es importante decir que no pretenden ser un análisis exhaustivo de todo lo que hay en cada uno de los países, sino servir como una guía y brindar elementos de análisis y de herramientas de investigación para consultar el contexto. Vale la pena también agradecer en este momento a la Fundación Tinker que ha apoyado este eh, proyecto para realizar a cabo estos diagnósticos. Eh, el día de hoy nos convoca la presentación del diagnóstico sobre independencia del sistema judicial en el Uruguay. Y es importante porque varias de las preguntas que nos han hecho a nosotros como avanzan de decir, bueno, pero Uruguay, ¿por qué si Uruguay está en una buena situación? Y es realidad que el Uruguay en los diferentes índices de Estado de Derecho, anticorrupción, se encuentra por encima de todos los demás países en Latinoamérica. Uruguay tiene una situación bastante mejor en términos de Estado de Derecho, pero eso no debe confundirnos de un momento en el que eso signifique que absolutamente todo esté bien. Nosotros como abogados, como comunidad jurídica, entendemos que la independencia judicial es un elemento que nos debe de importar a todos y a todas, particularmente a todas y a todos los abogados de todos los sectores, porque siempre puede haber retos que son importantes para garantizar que exista una carrera judicial fuerte y que exista un Estado de Derecho y una democracia. Eh, en ese sentido, y un poco preparando ya pasar la palabra a María Eugenia Cal, es que nosotros como Colegio de Abogados tenemos un trabajo o integrantes que responden más al sector privado de la profesión jurídica. Pero parte del trabajo que realizamos desde Nueva York incluye el que otros actores de la comunidad jurídica privada de los países se involucren en eso, ¿no? Desafortunadamente, en muchos países nos sucede que los y las propias abogadas del país a veces son las que menos enteradas están de los retos que tienen la judicatura en sus países. Y para nosotros es muy importante cambiar esto. Es importante que toda la comunidad jurídica
sea la que está interesada y la que está trabajando por una judicatura independiente. Para finalizar esta breve introducción, diría que en marzo de este año, la Federación Latinoamericana de Magistrados solicitó una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y se habló de algunos de estos retos que existen a la judicatura independiente y de la importancia que tiene atenderlo. Seguramente el magistrado Leonardo Méndez puede decir un poquito más porque él estuvo ahí participando en esta audiencia. Pero quisiera ahora darle la palabra a María Eugenia Cal y aprovechar el momento para dar un agradecimiento a la Fundación Pro Bono Uruguay, a Sofía Maruri, que nos ayudó muchísimo con la investigación inicial para este diagnóstico y que es también señal del interés y de la preocupación porque existe una judicatura independiente por parte de abogados en el Uruguay. Así que muchísimas gracias, María Eugenia, y te cedo la palabra. Estás en silencio. Muchas gracias, Jaime. Me voy a presentar brevemente y voy a presentar muy brevemente también la fundación. Yo soy María Eugenia Cal, yo soy abogada en Ferrer, y Ferrer, junto con los estudios Dentons, Guyer y Regules, Hughes and Hughes y Posadas, Posadas y Vecino, además de con la colaboración de la Universidad de Montevideo, integramos la Fundación Pro Bono Uruguay. Muy brevemente quiero decir que para mí es un gran gusto estar integrando este panel con los colegas, con los magistrados y con Jaime. Primero porque lo hago en representación de la fundación, que ahora les voy a contar muy brevemente, pero el trabajo que buscamos o que intentamos hacer es estimular el trabajo pro bono y voluntario de los abogados en el país. Pero además este es un tema que es importante también, como decía Jaime, para los operadores, para los abogados particulares, para los estudios, pero a mí además me toca bastante de cerca porque yo soy hija de juez y tengo el conocimiento intenso y profundo de la independencia del sistema judicial y también de la profunda vocación que tienen los magistrados de nuestro país. En ese contexto les cuento que la Fundación Pro Bono nació en noviembre del año 2019 por la iniciativa de los estudios que les comentaba. En marzo del 2020, el día que se decretaba la emergencia sanitaria en nuestro país, firmamos un convenio de colaboración con la Universidad de Montevideo, que eso nos permite también trabajar junto con la academia y estudiantes de Derecho. Tenemos un espíritu de abarcar más estudios, más profesionales, más universidades. Y esto porque queremos y tenemos el objetivo de promover y difundir la práctica del voluntariado profesional y del trabajo pro bono, que consiste en dar asesoramiento gratuito, de calidad, a personas o instituciones, organizaciones que se encuentran en sectores vulnerables de la sociedad y que no pueden afrontar los honorarios profesionales que les permitan acceder a la justicia. En ese contexto, nosotros tenemos algunas alianzas firmadas, entre las que destaco las que tenemos con el Ban Center. Y en el marco de esa alianza es que nos pidieron participar de esta encuesta de diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial. Ustedes tal vez vieron ya el resumen y si no, estimo que va a estar disponible para que lo vean. El análisis de diagnóstico incluyó temas varios como la estructura, el presupuesto, cómo se ingresa a la carrera judicial, y en este punto quiero hacer una mención muy breve al valor que nosotros entendemos que tiene nosotros el diagnóstico, la encuesta que tiene que la Suprema Corte de Justicia en los últimos años ha designado exclusivamente a profesionales que son egresados del CEJU, y también hay referencias al sistema de ascensos y cobertura de vacantes, así como los mecanismos de integridad y transparencia. Yo no quiero extenderme porque entiendo que está bueno que los magistrados puedan hablar y que se puedan extender, pero sí quiero hacer dos menciones sobre las conclusiones más importantes que se desprenden de esta encuesta. Por un lado, la encuesta indica que hay un aspecto a mejorar que tiene que ver con la forma como se organiza la carrera judicial y las potestades que tienen los organismos en la designación de vacantes. Pero fuera de eso, fuera de ese punto que entendemos que van a profundizar,
estamos ante un sistema de justicia confiable, independiente y transparente, que, como decía Jaime, tiene excelentes evaluaciones anticorrupción, que es el mejor posicionado en Latinoamérica, y que en definitiva ha logrado tratar los casos de corrupción que han aparecido dentro del Poder Judicial, que hay que reconocer que son muy excepcionales, los ha tratado de manera igualitaria a los demás procesos, dando cuenta no solo de un sistema procesal que es claro y que es garantista, sino principalmente de la honradez de los operadores del derecho. Eh, lo que voy a decir puede sonar una obviedad, pero yo creo que es importante. El sistema de justicia es un pilar fundamental para la democracia de nuestro país. Y en la encuesta, en este diagnóstico, vemos que este valor diferencial que tiene Uruguay en la región depende del compromiso de todos los operadores. Les agradezco la invitación y escucho con mucha atención al resto del panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Y a propósito de tu comentario, voy a aprovechar para compartir mi pantalla para que las personas puedan acceder al link donde está disponible ya este diagnóstico. Está ahí un QR para facilitarles el acceso. Ahí se lo pueden escanear con la cámara y debe aparecerles el link que ustedes pueden usar para el diagnóstico. Si no, abajo del QR está el link que de todas maneras ahorita voy a poner en el chat, pero para que ustedes puedan ya ingresar al diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial en el Uruguay, que está disponible ya en la página de internet. Dejo de compartir la pantalla, ahorita ponemos la información en el chat, pero para que pudieran ir accediendo a esta información. Dejaré entonces en el uso de la palabra a la y los representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Tenemos a su presidente, al magistrado Leonardo Méndez, y tenemos a dos personas también que integran la directiva de la asociación, la magistrada Lorena García y el magistrado Rodrigo Maciel. Le dejaré la palabra entonces, entiendo, al magistrado Leonardo Méndez, ¿correcto? Adelante, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tanto a ti, Jaime, como a ti, María Eugenia. Este documento cuyo link compartiste, nosotros oportunamente en el mes de marzo también lo hicimos llegar a todos los asociados y asociadas. Y bien, esto vendría a ser un poco el cierre de nuestra actividad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a suerte de devolución, como para que todas y todos podamos tener bien claro y a cabalidad dónde estamos parados en estos aspectos. Lo primero, y a riesgo de ser reiterativo, lo importante de nuestro sistema en cuanto a los valores que internacionalmente ha demostrado, todo lo que tiene que ver con transparencia, lo que tiene que ver también con el funcionamiento a nivel sociedad, la imagen que el pueblo uruguayo tiene del Poder Judicial, que en líneas generales es muy buena. Por supuesto, los escasísimos casos de corrupción, todos a su vez detectados y trabajados a fondo por el Poder Judicial para tomar las medidas correspondientes. No obstante, y es lo que nos llevó nada menos que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, registramos al día de hoy, pleno siglo XXI, unas dificultades bastante importantes en lo que tiene que ver con la carrera judicial, y eso de alguna manera tiene que ver con la estructura propia de nuestro sistema constitucional, que viene básicamente inalterado desde la Constitución de 1919 hasta la fecha, en todo lo que tiene que ver con las potestades que se le asigna a la Corte en el manejo de la carrera de jueces y jueces. Bueno, vamos a empezar por lo que ha mejorado sustancialmente, que ha sido el ingreso a la carrera judicial desde el año 1989, cuando se creó el Centro de Estudios Judiciales, y hasta el año 96, donde efectivamente, por una ley de presupuesto, se le dio el rango que correspondía de centro de estudio, más allá de algunos otros aspectos que tienen que ver luego que vamos a desarrollar, sobre la independencia técnica que está consagrada en esa norma, pero que en los hechos muchas veces, y por esto que les venía diciendo, no se respeta como tal. De esta forma, ya
avanzada la primera década de este siglo, la Suprema Corte de Justicia viene designando únicamente magistrados egresados del Centro de Estudios Judiciales para poder integrar los primeros escalafones de la carrera. En este sentido, ha sido, yo creo que muy bueno, porque se ha profesionalizado de alguna manera nuestra función, con elementos que la Universidad de la República o las universidades privadas no nos brindan. Pero no nos podemos olvidar que, dada la estructura constitucional de la que venía hablando, el Poder Judicial, o sea, la Suprema Corte de Justicia, siempre ostenta la última palabra en lo que tiene que ver aún con los contenidos de los cursos, el diseño de los mismos, todas cuestiones que afectan seriamente la independencia técnica de nuestro Centro de Estudios Judiciales, que últimamente además viene intentando dar algún giro para modernizar los sistemas de capacitación, de evaluación de los jueces. Es muy importante recordar que los jueces y las juezas en Uruguay no solo tenemos el deber de capacitarnos, sino que esa capacitación es evaluada. El resultado de ella puede significar distintas consecuencias para el magistrado en lo que tiene que ver con su legajo funcional, y a su vez esa capacitación es la que se toma en cuenta, entre otros elementos, y ahora vamos a ahondar un poco más, para definir las posibilidades de ascenso en la carrera. En definitiva, no hemos logrado todavía estructurar un perfil del juez, lo que lleva a que a veces existan algunos vaivenes en las consideraciones de las pruebas de ingreso y todo lo demás, principalmente, y como les venía diciendo, derivado de que no se le termina de dotar al Centro de Estudios Judiciales de la independencia técnica que merece para desarrollar la tarea de la mejor forma. Muchas de las iniciativas que se desarrollan a nivel del centro, que nosotros lo integramos minoritariamente con un representante de la asociación, son descartadas a veces por la corporación sin mayor análisis, lo cual demuestra ese manejo que se tiene por parte del máximo órgano del Poder Judicial de discrecionalidad absoluta, ¿verdad? Y bueno, en materia de lo que es la carrera propiamente dicho, y para meternos de fondo en lo que nos llevó a Los Ángeles, nosotros tenemos desde 1985 recién una norma, que es la Ley Orgánica de los Tribunales, la 15.750, que reguló tímidamente aspectos de la carrera judicial. Anteriormente a esa norma no existían más que los textos constitucionales que les decía no cambian demasiado desde 1919 a la fecha. Esta norma estuvo vigente hasta el año 2019, cuando fue modificada por una ley, la 19.830, que lo que quiso fue consagrar aspectos de garantía en la carrera judicial y de transparencia, que son los que vamos a pasar a analizar lo más brevemente posible. Y aquí tenemos la primera muestra de lo que tiene que ver con la concentración de poder y la ausencia de control de poder a nivel interno del Poder Judicial. Y esto es importante destacarlo, porque en Uruguay, por suerte, tenemos una fuerte independencia judicial, externa. Es decir, los restantes poderes del Estado o centros de poder privados no interfieren en nuestra actividad. Podemos desarrollarla con absoluta libertad. La única interferencia que sufrimos, que es bastante conocida por muchos poderes judiciales, es la presupuestal, dado que nosotros no podemos resolver nuestro presupuesto, simplemente lo proyectamos y el poder político es el que lo asigna o no, lo que lleva a que tengamos ya una década de presupuesto sin actualizar, con una inflación normativa que va en aumento, cada vez más institutos e instrumentos que debe ejecutarse por jueces y juezas en su diario trabajo, sin asignar los recursos correspondientes, lo que lleva a que la tarea se torne cada vez más compleja y el servicio que se puede brindar a la ciudadanía se vea resentido muchas veces por estas dificultades. Ahora bien, nuestra dificultad es la independencia a nivel interno, que es lo que fuimos a plantear ante la comisión. Y ahora retorno al punto donde habíamos dejado antes de esta pequeña digresión, que es esta ley que vino a dar más garantías. Esa ley estuvo vigente prácticamente 2 años y medio y nunca fue aplicada por el Poder Judicial, lo cual es un antecedente muy particular, porque pese a que se accionó desde un comienzo bastante temprano, si se quiere, nunca se pidió por la Suprema Corte de Justicia una medida cautelar para suspender la aplicación del acto legislativo de la ley.
Y eso demuestra a las claras que únicamente un poder irrestricto y discrecional puede permitirse en un Estado de Derecho no cumplir con una ley vigente. Ningún otro ciudadano que entienda inconstitucional una ley puede dejar de aplicarla si no obtiene una sentencia de inconstitucionalidad, ¿verdad? O por lo menos en interín una medida cautelar que son muy excepcionales de suspensión de aplicación del acto legislativo. Eso llevó a que en 2 años y medio la normativa garantista no se aplicara y generó, desde parte de la Asociación de Magistrados del Uruguay, distintas acciones que derivaron en la determinación de un conflicto en este punto con la Suprema Corte de Justicia. Esta norma fue impulsada por anteriores directivas de esta asociación y generó, bueno, este contrapunto que no hemos podido resolver aún como lo hubiéramos deseado. No solo se declaró un conflicto, sino que todo esto llevó a distintas instancias de procurar agotar un diálogo para tener un buen entendimiento, y todas esas instancias fueron fracasando porque terminaron en un callejón sin salida. En este sentido, creo que como hito más destacable fue la imposibilidad de diálogo cuando comparecimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a plantear en el ámbito de la negociación colectiva del sector público nuestro problema, y no pudimos tampoco abrir allí una instancia de diálogo fructífero. La asociación ha realizado distintas aportes e incluso hasta la redacción de un proyecto para regular, aunque sea de forma reglamentaria y obviando a la ley, un sistema más garantista, y no lo hemos conseguido. La ley finalmente fue declarada inconstitucional y la Suprema Corte de Justicia dictó una acordada, un reglamento administrativo para regular nuestra carrera, que es la 8140. En este contexto, nosotros lo que verificamos es que se repiten las dificultades esenciales del sistema. Luego, el doctor Maciel va a ampliar sobre la aplicación de campo de esta normativa, pero seguimos teniendo dificultades esenciales que estriban en que las calificaciones de juezas y jueces no son universales, es decir, no todos tenemos el derecho de ser calificados, porque se impone un determinado cupo, límite, que nunca entendimos bien la razón de ello, que antes de este sistema significaba que menos del 20% de los jueces eran calificados. Con el sistema actual, lo va a explicar el doctor Maciel, esta cifra va a bajar incluso. A su vez de no ser universales, las calificaciones son secretas, no se sabe quién las hace ni qué argumentos se toman, y en definitiva terminan siendo inmotivadas. Todo lo que conspira contra el control administrativo, ¿verdad? Porque es muy difícil a nivel de lo que es el ámbito impugnativo poder discutir o discrepar con una calificación que no se sabe el contexto en el que se dio, y mucho más difícil aún es para aquellos magistrados que no fueron calificados poder obtener una calificación. Y esto impacta directamente en las posibilidades de ascenso, traslados, etc. A su vez, hay aspectos de nuestra calificación que pasan desapercibidos, como por ejemplo los emergentes de los informes inspectivos o estadísticos de nuestras sedes, que reflejan la calidad del trabajo en lo que es el tiempo, el manejo del volumen. Tampoco en esta nueva normativa tenemos una valoración concreta de la antigüedad. No es que la antigüedad por sí misma sea un valor, pero sí es un valor importante en lo global. Y la antigüedad únicamente se considera para poder acceder a algunos mecanismos de esta normativa reglamentaria, pero pone en pie de igualdad a todos aquellos que cumplen el mínimo. Por ejemplo, para poder dar pruebas para acceder a cargo de ministro del tribunal, basta tener 5 años de juez letrado en la capital. O sea que si tú tienes 5 años o tienes 20 años, es lo mismo, desde el punto de vista de la antigüedad. En definitiva, lo que nosotros venimos marcando es este manejo absolutamente discrecional por parte de la Suprema Corte de Justicia de aspectos claves para el funcionamiento de nuestra carrera. Y esto afecta a nuestra independencia interna. Por supuesto, acá no es que la Suprema Corte se inmiscuya en nuestro trabajo, ni mucho menos. No, es un problema, y perdón quizás la expresión tan patriótica, un problema bien a la uruguaya. Porque para nosotros es un problema serio que quizás en contexto latinoamericano pueda ser menor, si se quiere, pero es un tema que pasa por nuestra legitimación democrática. Por suerte, nuestro constituyente sabiamente
resolvió que los cargos de la magistratura no son elegibles, ¿verdad? Porque eso politizaría la función. Solamente interviene el sistema político al final de la carrera, con un simple acto administrativo de venia para designar los ministros del tribunal, propuestos por la Corte, y por supuesto la designación del máximo órgano se establece por 2/3 de la Asamblea General, que es una mayoría especialísima que evita cualquier decisión del político de turno. Pero nuestra legitimación democrática únicamente puede verse reflejada en un proceso transparente, ecuánime, donde realmente sepamos que el magistrado o la magistrada que está ocupando el lugar que está ocupando fue el más capacitado para hacerlo. Nosotros en este sentido vamos a seguir bregando porque se den elementos de transparencia vitales que permitan el control de los actos administrativos de la Suprema Corte de Justicia en todo lo que tiene que ver con nuestra carrera. Si bien es cierto que la Constitución de la República plantea la carrera funcional a nivel general y de alguna forma excluye a los magistrados, tenemos normas de integración de la propia Constitución, como los artículos 72, 332, que bien podrían interpretarse en el sentido de incluirnos en lo que es la carrera judicial y la carrera funcional. En definitiva, nosotros solicitamos en la comparecencia de Los Ángeles tener en cuenta que el Estatuto del Juez Iberoamericano prevé como principio básico de la función jurisdiccional que existe una carrera objetivamente regulada. Estamos hablando de los artículos 4, que habla de la independencia interna y externa, y el 17, que establece directamente el principio de la carrera funcional como básico y clave para la buena salud del sistema judicial. Nosotros, como les decía, vamos a intentar seguir manteniendo el diálogo con la Suprema Corte de Justicia y ver si logramos mejorar los instrumentos reglamentarios que tenemos hoy. Disculpen, no me voy a extender más en el tiempo, y bueno, ahora vamos justamente a dar un panorama de esta primera aplicación de la normativa reglamentaria que sigue replicando dificultades en lo que tiene que ver con nuestra carrera, que sigue generando la perpetuación de la decisión discrecional de parte de la corporación sobre nuestras carreras, lo que nos genera todas las incertidumbres que se puede imaginar para un servidor público como nosotros. Y bueno, le cedo la palabra entonces al colega, a nuestro secretario de la asociación, el doctor Rodrigo Macías. Muchas gracias. Bien. Bueno, buenos días a los asistentes, al panel, ya nos saludamos en lo previo. Voy a tratar de ser, de limitarme en cuanto al tiempo de ponencia, es algo que me cuesta mucho a aquellos que me conocen, pero no puedo empezar sin agradecer a la FLAM, al The Band Center for International y a la Fundación Pro Bono, porque en definitiva han recogido esta problemática y compartimos algo en común, que es lo que ellas también, estas organizaciones persiguen, y es el fortalecimiento de la judicatura y en definitiva la independencia, que es algo en lo cual atraviesa sin lugar a dudas el tema de la carrera judicial. Ya no voy a profundizar en el tema que es una independencia más a la interna y no hacia lo externo. Por suerte, en ese sentido, gozamos de buena salud. Así que bueno, agradeciendo y a la vez celebrando la claridad del diagnóstico que compartía Jaime más temprano. Es un documento de tan solo 26 páginas, pero es muy claro y representa muy bien la problemática a la que estamos exponiendo. Asimismo también a la AMU, obviamente por permitirnos ser portavoz. En esta ocasión estamos hablando por la asociación, no a título personal, y eso es un honor, sin lugar a dudas, para entonces poder mostrar qué es lo que nos preocupa y nos ocupa como asociación, y es una oportunidad, sin lugar a dudas, de gran trascendencia. Y bueno, y finalmente a los asistentes para que entonces poder escuchar en voz ese documento y qué connotaciones prácticas tiene, porque bueno, vemos la problemática que podemos leer, pero en definitiva, bueno, llevarlo al por qué nos afecta en definitiva. Continuando la línea entonces del presidente de la asociación, me voy a centrar exclusivamente en el punto número 4 del documento, que es la carrera judicial, y si bien esto
toca muchos puntos, o sea, o se puede leer desde muchas perspectivas. Particularmente me voy a centrar en lo que es ascensos y traslados, que es lo que nos afecta, es donde particularmente el documento marca, y por eso digo que es muy claro, entendió perfectamente cuál es la problemática, y es la alta discrecionalidad que tiene la Corte en este sentido, donde esa potestad le viene dada constitucionalmente, nada más ni nada menos, por nuestro máximo cuerpo normativo, le viene dada por ahí y le viene limitada por ahí. Ahora, claro, esas limitaciones que marca la Carta son muy generales, o sea, lo único que la Constitución le marca a la Corporación, a la Suprema Corte de Justicia, es rangos mínimos de edades, rangos de ciudadanía, cuestiones muy, muy generales, pero que una vez que se ingresa, podemos decir de hecho que esas limitantes son más para el ingreso y no para las designaciones, porque después para los movimientos, ascensos o traslados, simplemente se le exige una mayoría absoluta. Basta con que los 5 ministros estén de acuerdo y entonces poder así hacer un movimiento en lo que hace al hacer una designación. Como bien decía el doctor Méndez, tenemos una norma infravalente, por decirlo de una manera, que intentó regular escasamente algunos puntos de la carrera, y más reciente en el tiempo, estamos hablando de la Ley Orgánica de los Tribunales, es del 1985, más reciente en el tiempo, el legislador promulgó la Ley 19.830, la que tuvo algunas dificultades desde el punto de vista constitucional, según la Corte, en tanto entendió que el Poder Legislativo se estaba entrometiendo en sus potestades constitucionalmente dadas, y es entonces que genera esta constitución integrada ad hoc, porque es la propia Corte que promueve, entonces para poder resolver se integra por ministros de tribunales, y decide declararla inconstitucional, bueno, con todo lo que ya explicaba el doctor Méndez. ¿Qué hizo en paralelo la Suprema Corte? Dice, bueno, cuando declara la inconstitucionalidad no dice, o sea, no se pronuncia sobre que lo que esa ley regula en lo sustantivo esté mal o bien, dice no, simplemente el legislativo no puede decirle a la Suprema Corte cómo tiene que ejercer su superintendencia administrativa. Entonces, en paralelo, por decirlo de una manera, predicar con el ejemplo, dicta su propia norma reglamentaria, que es la 8140. Remarco lo de la superintendencia porque realmente ese es un superpoder que tiene la Corte sobre nuestras carreras, porque simplemente ella es quien se marca los límites. Y en los fundamentos de esa acordada, que es la 8140, vuelvo a reiterar, porque en el diagnóstico por ahí ven la acordada previa, que esta 8140 viene a derogar, pero en el fondo, más allá de los números, las falencias persisten, como decía Méndez. Dicen sus fundamentos que tiene el objetivo, cito textual, la máxima transparencia y claridad en los procedimientos de selección. Si eso fuera lo que sucede en la práctica, estaríamos todos maravillados, pero veremos más adelante que no es tan así. Y además viene a solucionar un problema que era la calificación de los superiores procesales. Nosotros, uno de los ítems que tenemos en esta calificación, que entendemos debería ser integral, tenemos la calificación del superior procesal, es decir, cuando nuestros expedientes van en apelación, en alzada ante un tribunal superior, el tribunal antes no tenía parámetros definidos de cómo iba a calificar, ahora en esta acordada viene a decir, bueno, los tiempos de señalamiento de audiencia, los argumentos técnicos o la fundamentación dada en las sentencias, pero bueno, eso es lo que viene a solucionar supuestamente la acordada, y veremos más adelante que también tenemos problemas en eso. Vamos a hacer un leve punteo entonces de esta problemática. Primero, y como precisión preliminar, esta acordada 8140 fue impugnada por la propia Asociación de Magistrados, así como también por algunos asociados, jueces y juezas, que han entendido que esta acordada les afecta en su interés directo personal legítimo, y está en curso la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es este órgano legitimado para valorar la legitimidad o no de la norma, y como noticia reciente, por decirlo de una manera, el TCA desestimó el excepcionamiento previo que había dispuesto la Corte de falta de legitimación de la asociación para impugnar esta norma reglamentaria, y también, bueno, le oponía la excepción previa a los propios magistrados de que le faltaba legitimación para impugnar la norma. El TCA desestimó y ahora sigue adelante esa acción, así que
entendemos dentro de un par de meses vamos a tener novedades al respecto. Pasando entonces a lo práctico, ¿por qué decía de que si bien los fundamentos de la norma eran la claridad y transparencia, no es lo que sucede en la práctica? Dijimos, en este escenario actual tenemos la Constitución, que marca esos parámetros generales, y tenemos la acordada 8140. Hace muy poco, algunos asociados nos plantearon la inquietud de que no sabían qué criterios se estaban manejando en los movimientos de este año en curso, es decir, qué criterios estaba siguiendo la corporación, porque se habían dado algunas designaciones que estaban fuera de la lista, y dentro de la lista algunos, pero sin seguir un orden de prelación, lo cual motivó que nosotros esa inquietud la trasladáramos a la corporación y le preguntáramos, bueno, ¿qué criterios se están siguiendo en la actualidad? Y acá viene el contraste con aquello que decíamos de los fundamentos es la claridad y la transparencia en los movimientos, y la Corte nos responde, textualmente cito, es un insumo más a tener en cuenta por la Corte al momento de efectuar las designaciones que entienda pertinente. Entonces, aquella norma reglamentaria que se dio para transparentar los movimientos, luego nos dice, bueno, esa norma en realidad simplemente nos da un insumo más, nosotros vamos a seguir designando, considerando otros elementos que a la postre desconocemos a la fecha. Bien, y ahora venimos al otro fundamento que tiene esta acordada, porque en definitiva está vigente, que es solucionar el tema de las calificaciones de los superiores procesales. ¿Qué pasaba? Un juez de única instancia, en algunos procedimientos que tenemos en nuestro ordenamiento, no tenía apelaciones. Entonces, ¿quién lo calificaba? ¿Sí? O, pudiendo tener apelaciones, no las tenía porque no lo apelaban. Quizás por un escaso volumen, o quizás porque las sentencias sencillamente eran muy fundadas y no tenían una apelación. Entonces ahí la Corte genera un sistema de calificación que lo hace ella misma. Dice, bueno, aquel magistrado que desee ser calificado y no tenga ninguna apelación en el año, podrá elevar a consideración dentro de un periodo que establece, que generalmente es hasta el 15 de marzo, 2 sentencias de su elección al órgano, para que al menos 3 ministros valoren esas sentencias, y además la prosecretaría letrada de la Corte va a escoger 2 sentencias al azar en forma aleatoria, y de esas 4 sentencias obtendrá una calificación de ese magistrado que desea ser calificado. Entonces, para aquellos magistrados que no tienen ninguna apelación, tienen este mecanismo. En definitiva, puede entenderse si es una decisión ingeniosa en lo reglamentario. Por otro lado, limita la calificación de los superiores, o sea, aquellos que seguimos por la dinámica común de expedientes a consideración en la alzada, dice, bueno, los superiores tienen el deber, ¿sí?, de generar una nómina de hasta 10 magistrados que consideres más aptos para el ascenso. Ahora, dice, no deberán ser calificados, de hecho le pone un límite al propio superior, aquellos magistrados que no han tenido al menos 3 expedientes en consideración. Entonces, aquel magistrado que no tuvo más de 3, esto parece literal, pero es para explicarlo, para que vean las tan pequeñas cosas que pueden salvarse y no se ha hecho. Si no tengo 3 apelaciones, el superior no me puede calificar. Pero a la vez, para poder acceder al mecanismo de que la Corte me evalúe, no tengo que tener ninguna apelación. Lo marca así la norma. Dice, si no tengo ninguna, sí. Pero si tengo 1 o 2, ¿qué pasa? No soy calificado. Entonces, son cuestiones tan básicas que por eso la importancia, y más adelante hablaremos de que bueno, no mucho más tiempo, pero de que hemos intentado llevar estas inquietudes a la corporación, y sí hemos tenido diálogo, pero en realidad es un diálogo que no llega a nada, es infructuoso, sigue siendo infértil. Y son cuestiones básicas que en definitiva ese juez o jueza que no logró ser calificado porque simplemente quedó en el limbo, está injustamente impedido de acceder a esa lista porque se está quedando sin un ítem de calificación. Lo mismo sucede también, sigue sucediendo con aquellos jueces de paz o departamentales que tienen competencia de urgencia en determinadas materias, y definitivamente ellos actúan en la urgencia y elevan, no tienen apelación. No es una sentencia definitiva porque la Corte pide que para esa consideración de ellos tienen que ser sentencia definitiva. Otra limitante en este ítem de calificaciones superior, que es en definitiva, en la acordada se regula una calificación global por ítem, digamos, ¿no? Yo me estoy centrando ahora en lo que es el ítem de calificaciones, y es lo que bien marcaba Leonardo, es, bueno, esta calificación es reservada, ¿sí? Y además es anónima. Yo califico a los inferiores que tengo en mi jurisdicción y elevo. Entonces el inferior no sabe quién lo calificó, ni cómo me calificaron.
y en definitiva eso es no solamente un insumo para una eventual impugnación, que después cuando la lista se aprueba se somete a la aprobación de la Suprema Corte, es pasible de revocación, pero yo no conozco los fundamentos. Yo no sé por qué estoy en la lista o por qué no estoy en la lista. Yo creería obviamente que si estoy en la lista quizás no impugno, pero si no estoy, quisiera saber por qué no lo estoy. No necesariamente por impugnar, sino quizás saber las calificaciones de mis superiores para ver qué cosas puedo mejorar. No se trata simplemente de algo punitivo, sino simplemente de mejorar. Entonces, estamos hablando de que no es el mero hecho del ascenso por el ascenso o el acceso a las calificaciones por el acceso a las calificaciones, sino es también para tener una devolución. Como en toda cosa, hacemos una prueba y queremos saber por qué no fue bien o por qué no fue mal, qué tenemos que mejorar. Somos seres perfectibles. En definitiva, estamos en constante formación y por eso la experiencia de antigüedad que marcaba Leonardo es trascendente también, ¿no? Entonces, el anonimato de estas calificaciones, la reserva, el topear en 10 la cantidad de magistrados, generalmente en el interior no pasa porque rara vez se tienen más de 10 magistrados bajo su jurisdicción, pero sí a nivel capital o los tribunales mismos. Obviamente los tribunales que atienden a nivel nacional sí que tendrían para calificar a más de 10, sin embargo le dice hasta 10 de marca. El concepto de por qué se hace no lo tenemos aún presente. Luego hay otro ítem que es la capacitación permanente. Sobre esto, Leonardo ya expuso, el CEJU, el Centro de Estudios Judiciales, es quien brinda oficialmente la capacitación que la propia Corte ha entendido debe tener un cupo mínimo obligatorio de cursos con 20 horas que deben de rendir prueba. Ahora, tenemos algunas cuestiones prácticas en lo cotidiano, que es esos cursos tienen un horario fijo y predeterminado, que si bien es fuera el horario de oficina, es entre 18:30 y 20:30, los funcionarios o los magistrados rara vez alcanzan a estar libres, sobre todo aquellos que están de turno, para poder acceder a tiempo a los cursos, ¿no? Bien, luego el factor antigüedad, que no está considerado como un ítem de la calificación, sino que se utilizó para un ítem que sí está establecido, no está puntuado, pero es las pruebas de los concursos. Bueno, ¿cómo hacen valer la antigüedad en esta reglamentación? Dice, bueno, para acceder a las pruebas de los concursos, solo va a poder acceder, según la categoría, si quiero ascender a ministro o tribunal de apelación, aquel juez letrado de la capital. O sea, siempre hablamos de la categoría inmediata inferior para poder acceder a la superior, que tenga 5 años de antigüedad. Lo mismo sucede para entrar de letrado interior a entrado a la capital y de paz departamental a letrado del interior. Entonces ahí hace valer la antigüedad cuando en definitiva lo que está generando con esta limitante, con este requisito es no permitirle a eventualmente un juez que académicamente sea muy calificado rendir una prueba y permitir después hacer valer la antigüedad como un ítem aparte. Y ahí sí, hacer valer y que no valga lo mismo tener 5 años que tener 20. Pero por el contrario, no está permitiendo a jueces que no acceden a hacer 5 años de antigüedad demostrar sus conocimientos técnicos desde el punto de vista académico. Y en la integralidad de la evaluación, dijimos, ¿no? Porque un juez no es simplemente conocimiento técnico. A la vez que también en este ítem de prueba por concurso, no tienen esa posibilidad los jueces de paz y o sección para poder acceder a paz departamental. Este ítem no lo integran para poder formar parte de esta calificación general. Estas pruebas de concursos no tienen reglamentado una licencia, es decir, uno las tiene que preparar trabajando y a la vez ir preparando las pruebas, y para el día de la prueba, de rendir la prueba, esto se da o afecta sobre todo a jueces y juezas del interior, que a veces tienen que atravesar el país para rendir la prueba en la capital. No está tampoco reglamentado qué sucede si yo y mi par o 2 o 3 colegas de esta misma jurisdicción queremos concursar, e incluso hasta el juez de paz departamental de categoría interior, que podría subrogar al letrado, pero si él quiere concursar también, el régimen de subrogaciones se complejiza mucho y no está reglamentado. O sea, tuvimos la primera experiencia ahora y fue para algunos casos problemático. Después incluso esas pruebas también, aquellos que las rindieron en una primera valoración, reportaron algunos inconvenientes a nivel práctico, como es, por ejemplo, la limitante en el tiempo en contraste con la consigna por la que se planteó la prueba. También la limitante en cuanto a la cantidad de palabras que se pueden utilizar en la prueba, lo cual para algunos concursantes entendieron que atentaba contra la fundamentación, porque digo, voy fundamentando, pero puedo fundamentar hasta 8.000 palabras, por ejemplo.
el no uso de materiales, cuando en definitiva uno cuando está en la práctica como juez, si es un caso complejo, va a acceder a los materiales y no va a resolver necesariamente en base a la normativa, a la norma, al texto jurídico puro y duro. El hecho también de que fueron prácticas más de tinte muy académico, muy teórico, por decirlo de una manera, o muy hipotético, cuando en realidad se supone que estamos calificando a jueces, deberían de tener un direccionamiento mucho más práctico. Y como una última cuestión también relevada en esto, luego de esta primera experiencia que se tuvo en el año, es que, por ejemplo, para los jueces de la capital que se postulaban o quieren ascender a ministro de tribunal, se le pusieron pruebas de instancia, cuando yo en realidad tengo que ser valorado, debería de ser valorado para segunda instancia, es a donde yo me estoy postulando. Pero bueno, seguramente ya me perdí en el tiempo y debo estar excedido, así que la idea es, era marcar algunas de estas falencias que están también traídas en el diagnóstico, para dejar en claro que en definitiva el horizonte de la asociación como tal y de los jueces y juezas es simplemente poder lograr recoger las cosas buenas que en el sistema actual tenemos, pero además de eso, que esas pautas que se establezcan no solo sean pautas objetivas, transparentes, predeterminadas, que sepamos a las reglas a las que nos atenemos, sino que además, y en ese orden además, que valoren integralmente al juez y no simplemente por meras pruebas de conocimiento, pero sino que además sean respetadas. Es decir, si yo me doy una norma reglamentaria, como se lo dio la Corte, por ejemplo, con la 8140, y que no digo que sea buena, sino simplemente que, bueno, tiene sus cuestiones valorables, que debiéramos de mejorar, sí, pero al menos respetemos la norma que tenemos y no que, en definitiva, luego sea simplemente un insumo más, como se nos respondió últimamente, y que deja a la clara algo bueno. La Corte fue sensata cuando nos dio esta respuesta hace un mes atrás y dijo, bueno, la verdad es que la lista de ascenso generada es simplemente un insumo más y nosotros vamos a poder seguir designando en base a nuestras potestades discrecionales que la propia Constitución nos da. Entonces, volvemos al principio, ¿sí? Se dio una norma reglamentaria, digamos, con unos fundamentos que les leí al principio, la objetividad, la transparencia, y luego los resultados la Corte los considera simplemente un insumo más, y lo dijo así literalmente, y por eso remarco las cosas buenas, bueno, la sensatez. Ahora, dicho esto, entiendo, seguiremos luchando no solamente por lograr la transparencia, mejorar las pautas que tenemos actualmente, sino que además esas pautas puedan ser respetadas. Así que bueno, por acá dejo que, la verdad, pido perdón si me excedí en el tiempo, pero quería hacer un mero punteo del tema y continuar la línea del gran trabajo que han hecho las organizaciones del Van Center, la FLAM y la Fundación Pro Bono, que sé que colaboró mucho desde Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedaré en uso de la palabra a la magistrada Lorena García, por favor. Buenas, ¿cómo están? Un gusto. En principio yo me remito a lo manifestado por el doctor Méndez y el doctor Maciel. La Asociación de Magistrados estaba trabajando a los efectos de poder lograr negociar y lograr puntos de consenso con la Suprema Corte de Justicia, lo que no hemos logrado hasta el momento. La realidad, como dijo Leonardo Méndez, hemos tenido varias instancias, tanto de negociación colectiva a nivel internacional, pero bueno, seguiremos intentando poder tener puntos de consenso. Sobre todo lo que nos preocupa son los puntos relevados por ellos, la falta de transparencia, llama mucho la atención, como les digo, a cualquier operador de derecho le va a llamar la atención que un funcionario público, además, no pueda saber la fundamentación de sus calificaciones, no pueda saber sus calificaciones, y asimismo la diferencia que hay entre los otros funcionarios del Poder Judicial, ya que los otros funcionarios del Poder Judicial, actuarios, funcionarios de todas las categorías, sí acceden a su calificación. Acceden a su calificación, su fundamentación, y somos los únicos que no accedemos de ninguna manera. La forma que nos enteramos hasta el sistema anterior era cuando salía la lista de ascenso, que tampoco sabíamos el fundamento ni el puntaje ni nada, solo una lista confeccionada, y bueno, ahora algún elemento más podremos saber, pero sigue ese velo de misteriosidad sobre cada punto o calificación. Por lo tanto, no es solamente
un tema del Poder Judicial en sí, sino que dentro del Poder Judicial se hacen diferencias entre los funcionarios y nosotros tenemos un sistema completamente no transparente, cuando los otros funcionarios es completamente transparente porque acceden, ven los puntajes, la fundamentación, todo. De esa manera, como saben, cuando uno no conoce la fundamentación, tampoco se puede impugnar, porque ¿qué vas a impugnar si no sabes contra qué ir? Y bueno, nada, en verdad remitirme a lo que dijeron mis colegas y bueno, y quedamos abiertos a cualquier consulta que tengan para hacer. Muchísimas gracias y gracias por el recordatorio que está abierta la herramienta de preguntas y respuestas para que las personas que nos acompañan puedan escribir ahí y aquí las vamos viendo. Mientras llegan estas preguntas, le quiero dar la palabra a la jueza Adriana Orocú, presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, jueza costarricense, que también tiene un mensaje sobre este importante tema. Muy buenos días a todos y todas. Realmente es un placer inmenso saludarlos. Un placer saludar obviamente a Jaime, a Leonardo, que están acá, estimados amigos, y a todos los demás amigos de Uruguay y amigas. En nombre de la FLAM, realmente para nosotros la presentación que nos ha ayudado Van Center a realizar, no solo con Uruguay, sino con otros países, con casi todos los países integrantes de la FLAM, se convierte en una herramienta muy efectiva, actual, eficiente para poder no solo diagnosticar el sistema de justicia de cada uno de los países, sino para ser propositivos y crear instrumentos de mejora para realmente obtener una mejor calidad de la justicia en cada uno de nuestros países. Así que de verdad, Van Center, a través de Jaime, muchísimas gracias por estos esfuerzos a la Red Pro Bono, porque sin estas ayudas, sin estos tratos de confianza y estos tratos de ayuda, sería imposible para las organizaciones como nosotros tener acceso a estos instrumentos tan importantes. Realmente, como jueza, queda uno sorprendido, una sorprendida de que realmente en un país como Uruguay, que tiene indicadores democráticos tan altos, que tiene, no sé si también ustedes han podido lograr el acceso al último informe del CEJA sobre diagnóstico también en general en las Américas, en donde hace un diagnóstico y representa digamos, el contraste entre el indicador democrático con el indicador de independencia judicial, y Uruguay siempre sale punteado de una forma muy alta. El indicador de democracia siempre está casi a un 100% en Uruguay, y el tema que ellos dividen entre la independencia judicial de hecho y la independencia judicial ya traducida en términos jurídicos, ahí es donde sale un poco menos punteado por el tema precisamente de la inexistencia de la carrera judicial. Entonces, cuando hablamos de una carrera judicial de facto, es donde el porcentaje de democrático de Uruguay baja, precisamente por la inexistencia de un instrumento transparente, objetivo y que pueda ser validado por cualquier observador razonable, como dicen las reglas de Bangalore, para verificar si efectivamente ustedes tienen una condición en la judicatura que pueda manifestarse como objetivamente dispuesta para que se pueda valorar si la judicatura está bien calificada o no dentro de Uruguay. Con lo que dijo Leonardo, lo que el magistrado Rodrigo también puntualizó y con lo que terminó de indicar la magistrada Lorena, definitivamente la conclusión a través de esa observancia razonable, los únicos adjetivos que se pueden utilizar con respecto a la estructura básica que tiene que tener la carrera judicial en un país, y que es la columna vertebral de la independencia judicial interna y también externa, porque la carrera judicial lo que promueve es que la estabilidad dentro de la judicatura, y esa estabilidad con una carrera judicial endeble se ve
se ve menospreciada. Lo que podría decirse efectivamente es que lamentablemente ustedes tienen un sistema de carrera que es arbitrario, antojadizo, con una reglamentación que aunque existe es ilegítima, que es opaca y obviamente violatoria al debido proceso, porque ustedes no tienen ni siquiera acceso a la revisión de las condiciones de calificación, que al final es lo que determina su estabilidad o no dentro de la carrera judicial y la posibilidad de ascender o no dentro de esa carrera judicial. Entonces sí, tenemos que seguir bregando sobre esta ya evidenciada, y no solo evidenciada una vez, sino que evidenciada en términos ya bastantes, ya no solo en cualidad de la evidencia, sino en la cantidad, porque esto, ¿qué es lo que implica? Que un país como ustedes no tienen esta condición legítima para verificar que efectivamente ustedes tienen una carrera judicial independiente. Aunque la independencia interna de cada uno de los operadores de justicia es una situación que realmente, objetivamente, se puede valorar como buena en Uruguay, estructuralmente no tienen una condición para poder afirmar que Uruguay tiene una posibilidad de manifestar internacionalmente que tienen una condición de independencia judicial objetivamente justa y evaluable, con una condición alta. Entonces, estos esfuerzos que está haciendo la Asociación de Magistrados junto con otras organizaciones como la nuestra, a la que ustedes pertenecen, no solo de evidencia, sino de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esperamos que esto tenga también otras repercusiones importantes para que haya una modificación no solo sustancial, sino rápida dentro de la estructura de la carrera judicial, y que podamos tener la incidencia efectiva para que ustedes realmente tengan la tranquilidad de gozar de la posibilidad de una carrera judicial sin estos términos tan antojadizos como los que acaban de mencionar, que realmente es de extrañar, como les digo, desde un observador desde fuera, que un país como Uruguay, que goza del prestigio que goza en términos democráticos, tenga un sistema de carrera judicial tan obsoleto y tan opaco. Esta es una conclusión realmente fuerte, pero que dimensiona el problema real que tienen ustedes en términos de carrera judicial. Lo que sí les puedo decir es que la FLAM seguirá a disposición de los jueces y juezas, magistrados y magistradas uruguayos, para que realmente tengamos en algún momento una solución favorable a esto. Si no se encuentran internamente los mecanismos, bueno, pues seguir insistiendo en los mecanismos internacionales para que se pueda obligar a través de las normas internacionales a que el país realmente cumpla con los estándares internacionales a los cuales está obligado. Y en eso yo sé que BanCenter seguirá ayudándonos para que este objetivo sea realizable a corto plazo. Entonces, realmente nos seguimos poniéndonos a disposición y agradeciendo que ustedes como asociación se interesen en que estos términos democráticos realmente se vuelvan realidad. Así que vuelvo a reiterar el agradecimiento a don Jaime y a todos ustedes, incluyendo a Leonardo, para que sigamos en la lucha. Sigamos en esta lucha permanente, que en América Latina realmente es una situación que cada vez, y lamentablemente va con diferentes condicionamientos, va peor en el tema de independencia judicial, porque hay casi que una carrera instrumentalizada en cada uno de los países de América Latina para disminuir las condiciones de independencia en los poderes judiciales, y esto obviamente en detrimento de los derechos de la ciudadanía para mejorar las condiciones de los excesos del poder. Y aquí es donde los jueces y juezas debemos de estar absolutamente claros de cuál es
nuestra voluntad democrática y nuestra función democrática constitucional en cada uno de los países para no ceder ante todas estas presiones y esto que están haciendo para que la carrera judicial sea un instrumento válido, pues es completamente loable y por eso vamos a seguir en esta ayuda permanente. Así que, Jaime, igual quedamos a disposición si hay cualquier intervención en lo que nosotros podamos apoyar en este evento y seguir dispuestos para la Asociación de Magistrados del Uruguay. Muchísimas gracias, jueza Orocu, por su intervención. Tenemos ya una pregunta que va a responder el magistrado Leonardo Méndez. Y aprovechando que va a tomar la palabra, yo quisiera también hacerle una pregunta, que es, ¿qué puede hacer la comunidad jurídica nacional e internacional para apoyar los esfuerzos de la Asociación de Magistrados del Uruguay en este aspecto? Muchísimas gracias. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, aprovecho para saludar, que no lo había hecho, a la señora presidenta de la FLAM, la compañera y amiga Adriana. Por supuesto, suscribir todas y cada una de las palabras y de la valoración que hizo respecto de nuestro sistema de carrera. Nosotros, reiterando que sentimos orgullo de nuestro Poder Judicial, somos magistrados altísimamente vocacionales. Todos los impedimentos que para realizar otras tareas tenemos hace que realmente tengamos que tener una vocación muy fuerte para hacer lo que hacemos. El desarraigo que implica nuestras carreras cuando hacer un periplo por todo nuestro país, dejando la familia atrás muchas veces. Y eso creo que explica mucho de lo que observaba con buenos ojos la presidenta de la FLAM, sobre la transparencia de nuestro sistema, el estándar internacional que maneja, muchas veces a costa de nosotros mismos, ¿verdad? De ponernos en un segundo, en un tercer plano, y bueno, y esta cuestión de la carrera es una de las que hemos descuidado mucho tiempo y ahora estamos reivindicando. Hay una pregunta de un asistente que tiene que ver con el exceso de trabajo que implica la capacitación obligatoria, porque es una obligación funcional más, y que muchas veces hay dificultades para poderse capacitar en la materia en la que uno está trabajando. Por supuesto, y esto tiene que ver con el principio de mi intervención, desde el Centro de Estudios Judiciales y más recientemente en este último periodo se viene trabajando en mejorar justamente los contenidos de la capacitación para que se pueda tener un aprovechamiento más integral por jueces y juezas. El problema es que volvemos a lo del inicio. Más allá que el CEJU elabore estas propuestas, incluso mecanismos mucho más modernos de evaluación con cursos asincrónicos, con talleres, se encuentra con el obstáculo de la Corte, que sistemáticamente orada la independencia técnica del CEJU, vetando iniciativas que muchas veces son muy buenas, en las que tuvimos la posibilidad de intervenir y dar nuestra opinión, ¿verdad? O sea que eso es de las cosas que mantenemos en trabajo, porque tiene que ver hacia nuestra carrera. Y aprovecho también para remarcar que en todo ese aspecto reglamentario que nos detalló nuestro secretario, el doctor Maciel, ni siquiera están ponderados los ítems. No solo que al final, y como cerró en su exposición, la Corte terminó contestando que era un insumo más, sino que esos insumos tampoco tienen una valoración previa, no se sabe cuánto va a pesar cada uno. Cuestiones que parecen básicas en cualquier proceso competitivo. Y como decía Adriana, llama la atención que nosotros a la interna tengamos estas vicisitudes. Y en cuanto a la pregunta de Jaime, ¿qué puede hacer la comunidad jurídica? Yo creo que lo primero que tiene que hacer la comunidad jurídica a nivel nacional, primero que nada, a nivel internacional creo que han hecho ya mucho, porque es importantísimo destacar el trabajo que el Van Center desarrolló con todas las asociaciones que participamos en la instancia ante la Comisión Interamericana, dando un apoyo logístico invalorable. No hubiéramos podido tener la performance que tuvimos si no hubiera sido por el apoyo de las organizaciones que colaboraron, así como la FLAM, por supuesto, la presidenta que ha sido muy proactiva en todas estas cuestiones. Pero la comunidad jurídica lo que no puede hacer es invisibilizar este tema. Es un tema que nos tiene que ocupar. Son las personas con quienes trabajamos día a día, abogados, abogadas,
y es importante que valoren las circunstancias muy especiales en las que nosotros tenemos que prestar nuestra función día a día, con presupuestos miserables, lamentablemente, en esta última década, con estas dificultades internas que conspiran contra nuestra estabilidad definitiva, que es lo que decía la presidenta, porque trabajar en estas condiciones hace que uno no tenga una estabilidad, que es clave para poder dedicar toda nuestra energía al desarrollo de nuestro trabajo sin otras preocupaciones. Entonces es importante que el apoyo se dé en estas instancias, como la que estamos teniendo ahora, con la participación, en actividades de corte académico, ¿por qué no? A nivel de aquellos que ostentan las directivas de algunos colectivos, acercarse a la corporación, plantear la necesidad de cambios. A mí me gustaría cerrar esta pequeña parte de esta exposición que estoy teniendo, con un concepto además que es cultural. En esa valoración tan positiva que tenemos de la independencia del Poder Judicial, y que, repito, es destacable a nivel internacional, muchas veces nos dejamos llevar y cualquier intento de reglamentación o de establecimiento de condiciones se ve como un ataque a la independencia externa del Poder Judicial. Y fue lo que un poco debe haber sentido la Corte cuando se dictó esa ley, que no obturaba para nada sus potestades reglamentarias y que en definitiva venía a afinar un concepto que legalmente ya estaba, el de la carrera judicial, establecido desde el año 1985. Y vean qué curiosa la sentencia de inconstitucionalidad en la que declaró la inconstitucionalidad de la ley, que estuvo integrada naturalmente por otros colegas, donde se concluye en pleno siglo XXI que los jueces no tenemos derecho a una carrera funcional y que cualquier limitación que la Corte se autoimponga lo hace simplemente por la mera liberalidad de hacer, que bien podría dejarlo de hacer y seguir actuando con un poder discrecional. Yo no estoy abriendo un juicio de valor contra ese fallo, que aparte es de una fundamentación riquísima y muy profunda, pero simplemente eso demuestra una cultura que nosotros como juezas y jueces tenemos que cambiar. No porque lo haga el máximo órgano está bien, solo por eso. Nosotros tenemos que poder desarrollar el espíritu autocrítico a la interna, porque es muy bueno saber que somos muy buenos, pero tampoco podemos creernos intachables. Y parte de eso es asumir que tenemos estas falencias, trabajar en ello, y tener presente que ningún poder absoluto es bueno. En aquello de los pesos y contrapesos de todo sistema democrático republicano del gobierno, ningún poder puede ser irrestricto y absoluto. Sí tienen que ser independientes, sí tienen que actuar y cumplir con sus roles, que es lo que nosotros hemos defendido siempre cada vez que se ha querido atacar la independencia externa del Poder Judicial. Pero no puede ser que a la interna un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, tenga un manejo con la discrecionalidad tan absoluta que tiene de cuestiones que son claves para el trabajo de quienes en definitiva somos los depositarios ante la ciudadanía del Poder Judicial y la representación que investimos y nuestra legitimidad hacia la sociedad. No sé si quedan algunas preguntas, Jaime, tú me dirás. Ya no, y creo que tus últimas palabras y tu intervención es una muy buena forma de cerrar esta sesión, salvo que alguien más quiera añadir algo. Simplemente de mi parte, por el Van Center for International Justice, refrendar y reiterar nuestro compromiso para seguir apoyando los esfuerzos de la FLAM, de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Estamos convencidos que la independencia judicial es un fundamento básico para que pueda haber un Estado de Derecho, una democracia en toda la región de Latinoamérica. Y es muy importante apoyar estos esfuerzos de asociaciones que ya lo están trabajando. Que además, dicho sea de paso, el trabajo que hace la Asociación de Magistrados del Uruguay es un muy buen ejemplo a nivel regional de cómo una asociación de jueces puede apoyar y fortalecer la independencia judicial. No hay que darlo por sentado, no en todos los países funciona así, así que es importante reconocerlo. Vamos a poner nuevamente la diapositiva para terminar la sesión y que las personas que hayan faltado de acceder al diagnóstico lo puedan hacer.
Ahorita todas las personas participantes están viendo a las 6 personas que estamos conectadas aquí para que pues nos podamos despedir. Reiteramos nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias por haber participado y voy a poner esta diapositiva y cerramos la sesión. Los panelistas, por favor, no se vayan. Muchísimas gracias y que pasen buen viernes.